Queridos hermanos, sean bienvenidos a estos diálogos desde la fe. Mi nombre es Mariano Torrén y hoy vamos a compartir la entrega número 15 de este curso de Cristología titulado La luz brilla en las tinieblas. Vamos a utilizar esta entrega para concluir lo referente a la veracidad de los evangelios. Y vamos a referirnos al que ha sido históricamente el mayor cuestionamiento sobre la precisión histórica de los evangelios, impulsado por gran parte de la crítica durante décadas. La existencia ni más ni menos que del lugar en Galilea llamado Nazaret. Automáticamente, cuando hablamos de Jesús, decimos Jesús de Nazaret. Entonces, ¿qué mejor golpe en el rostro mismo de la credibilidad de los evangelios que desmentir la existencia del lugar históricamente asociado al Mesías? Cualquier persona consultada sobre esta crucial cuestión diría: ¿cómo podemos creer en que alguien resucitó de entre los muertos, en sus prodigios, en fin, en todo lo que se conoce de su vida terrena, si la ciudad a la cual se lo asocia no existe? Como base de los negacionistas sobre la existencia de Nazaret, nos encontramos con una realidad insoslayable. De este poblado no aparece ninguna mención en el Antiguo Testamento, al punto que el libro de Josué, en el capítulo 19, enumera 12 poblaciones y 6 aldeas, pero omite cualquier mención a Nazaret. El Talmud enumera 63 poblaciones galileas, pero no dice absolutamente nada de Nazaret, como así tampoco la literatura rabínica judía. Y la lista de los que callan acerca de este lugar es amplia. Los apologistas cristianos desde el inicio intentaron salvar esta dificultad explicándola a partir de la pequeñez del poblado, alegando que en el siglo I era una minúscula aldea desconocida, no mencionada en ningún escrito histórico, salvo los originados en el cristianismo y tal vez en un párrafo del denominado Testimonio Flaviano, escrito por Flavio Josefo, cuya autenticidad está plagada de dudas. Estas son, en resumidas cuentas, las bases históricas para la negación de la existencia de Nazaret, hasta que en agosto de 1962 se produce en la sinagoga de Cesarea Marítima el hallazgo de un trozo de mármol gris oscuro donde se encuentra la primera mención de Nazaret en un texto no cristiano. Este mármol, datado entre los siglos III y IV, nombra a Nazaret como uno de los lugares de Galilea a donde migraron las familias sacerdotales luego de la desastrosa guerra de Adriano en el año 135. Tales grupos solo se trasladaban a sitios sin población de gentiles. Gracias a los descubrimientos arqueológicos más recientes, hoy sabemos que Nazaret fue fundada alrededor del siglo II a.C. La aldea estaba situada a una altura de unos 300 metros y no disponía de más que de una sola fuente de agua. Se vivía básicamente de la agricultura, aunque al encontrarse a 5 kilómetros de una ciudad importante como Séforis, muchos jóvenes de Nazaret encontraban trabajo allí en la construcción. En palabras del doctor Stephen Fan, del Centro para el Estudio de la Antigüedad Cristiana, citado por José Manuel Barreda Arias en su obra Apuntes sobre Jesús y el Cristianismo, Nazaret era diminuta, con 2 o 3 clanes viviendo en 35 casas sobre un área de 2.5 hectáreas. Esta precisión en la datación de regiones, de ciudades y de cuestiones que durante años permanecieron ignoradas difiere totalmente si se compara con los evangelios apócrifos, los cuales carecen de rigor histórico y contienen errores en la geografía de Palestina. Pero más allá de estos datos, no existe para mí mayor prueba de que los evangelios dicen la verdad que la mala imagen que nos queda en muchos casos de sus primeros difusores, que son los apóstoles. No dudan en recordar que no han podido velar ni siquiera una hora con su maestro. Huyen cuando él se encuentra en peligro.
Lo dejan morir en el abandono total y en la más completa de las soledades. Muchas veces reciben reproches por parte de Cristo por no entender el significado de su enseñanza. El propio Pedro, sobre quien tiende a centrarse la iglesia naciente, es presentado como falto de fe y no merecedor de confianza, llegando incluso a negar 3 veces a su maestro. Muchos han querido ver en la triple negación de Pedro una invención para subrayar la misericordia del Señor con los pecadores, pero esta hipótesis pasa por alto que los 3 primeros evangelios no presentan el relato de ningún perdón para la traición de Pedro. Apenas el Evangelio de Juan incorpora las 3 preguntas junto al lado de Tiberíades: Simón, ¿me amas más que estos?, que pueden hacer pensar en una rehabilitación del apóstol. Estos y otros ejemplos, como el llanto de Cristo, corresponden a lo que se conoce como criterio del embarazo. Es decir, los evangelistas incluyen en sus relatos hechos embarazosos que tranquilamente podrían callar. Se trasluce que los evangelistas no pretendían adaptar la narración, sino contar los hechos tal como ocurrieron, aunque les costara burlas y persecuciones. Hay autores que consideran que este es el primer criterio de fiabilidad histórica. Si los evangelistas no hubieran pretendido referir la verdad y nada más que la verdad, además de lo anteriormente mencionado, jamás permitirían, orgullo mediante, un relato donde los hombres abandonan a Jesús y las mujeres permanecen al pie de la cruz, pues ellos muestran una actitud de cobardía y ellas de valentía. De esta manera damos fin a esta entrega. Sean todos ustedes muy bendecidos.